hay mecanismos por los que esa célula se va a nutrir, va a incorporar material energético, y en este caso los gases. Ayer habíamos dicho que uno de los mecanismos para la dinámica de la captación de oxígeno y la salida de CO2 como favorito es la difusión simple con base en los gradientes de concentración. Hemos indicado que la presión parcial de oxígeno en la concentración era de 50 milímetros de mercurio y que había una diferencia con el producto de 20, un gradiente de 20 y llegaba a 30. Las razones que hemos explicado: la hemoglobina fetal, que tiene dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Cuidado que en el examen les pregunte eso y no diga hemoglobina fetal, sino diga esta, una de las siguientes corresponde a, ¿no? Porque, luego, la difusión facilitada, característico de la glucosa energética. No está aquí, pero este proceso se debe a la GLUT1, porque la familia de los GLUT, seguramente que han visto con el doctor Company, no creo que no hayan visto, es una familia grande en todo el organismo, y hay las GLUT2, las GLUT5 que hemos visto en la absorción en el tubo digestivo, y en este caso también vemos otra variedad de GLUT. El transporte activo, hierro, aminoácidos, vitaminas. Cualquier mecanismo que vaya como transporte activo siempre se habla en contra de un gradiente. En este caso, la lámina sigue explicitando aquello donde justifica este proceso de transporte. Mayor concentración de aminoácidos, etc., en el lado fetal, y hay que seguir alimentando aquello. Por eso es que este mecanismo se justifica. Y la pinocitosis, destinada a la incorporación de moléculas grandes, moléculas mayores, como es que la madre oferta cuando se habla de una protección, de una inmunidad que va transmitiendo de la madre al feto. Esto en relación a estos procesos. Y vamos a ver ahora lo que son las hormonas placentarias. ¿Y a quién le culpamos? No sé por qué no sale, pero existe. La placenta se constituye en una de las glándulas grandes, pero que tiene particularidades durante ese proceso del embarazo. Una de las hormonas que debería aparecer aquí, no sé qué ha pasado, es la gonadotropina coriónica. Vamos a hablar enseguida a manera de inventario. La lactógeno placentaria, estrógenos, progesterona, y hay una serie de otras hormonas pequeñas digo en concentración, para cumplir algunos efectos que solamente refuerzan la actividad de algunas hormonas. Y la biosíntesis, por ejemplo, de las hormonas esteroideas, llámese estrógeno, sobre todo estrógenos, progesterona, no tienen el mismo comportamiento que lo hace a nivel de las suprarrenales. La biosíntesis de las hormonas suprarrenales es un ejemplo de la totalidad de cómo funciona cuando estos tienen todos los componentes enzimáticos, dan los productos como aldosterona, cortisol, hidroepiandrosterona, hasta poder obtener testosterona y estradiol. Bien, entonces vamos a ir a analizar cada una de las hormonas. En este caso, fíjense, la gonadotropina coriónica es una hormona que ya la hemos visto cuando hemos dicho que una vez que se produce la implantación del blastocisto, a partir de las células
sin cítrico, por la mujer, se genera la producción de esta hormona. Y vamos a ir marcando y diciendo lo siguiente, que ni bien se ha producido la anidación, a las pocas horas de haberse producido, que más o menos ocurre entre el día 20 y el día 23, 22, al día siguiente, a las pocas horas, ya en sangre podemos detectar la presencia de esta hormona. Es un marcador de embarazo. Hace muchos años se detectaba esta misma hormona con procedimientos muy criollos, digamos, muy artesanales, donde se colocaba la orina de la mujer embarazada en un saco y se producía espermatogenesis, porque más bien eyaculación. Se colocaba esa orina y se esperaba la presencia de espermatozoides. Si había espermatozoides, se hablaba de que la mujer estaba embarazada. Esa es la famosa prueba de Galli-Mainini. Hoy por hoy ha cambiado todo esto, ya se hace métodos inmunológicos. Entonces se puede saber ya antes de la primera falta menstrual. Generalmente las mamás tienen, las madres y las señoras tienen. Se me ha perdido mi periodo, ahora quiero saber, ya tienen niveles altos. Primero en sangre y después en orina. Primero es en sangre y luego en orina. A ver, ¿qué dice aquí? Esta hormona, como ven ustedes en esta lámina, por eso ayer hemos empezado ayer aquí, ¿no? Con sus compañeros. Y sigo yo haciendo votos para que traigan los gaitons para votarlos, porque realmente hay basura, ¿no? Entonces, ayer hemos intentado ver aquí hablan de la beta-HCG, no de estos, sino de estas dos hormonas, como 98. Y aquí las dos hormonas tienen el mismo número de aminoácidos. Y eso no es cierto. Me remito a la revisión, vayan a ver hormonas hipoficiarias y van a encontrar eso. Y algún autor en la página, en el ciberespacio, copia eso y lo publica como que si fuera esto así. Y es totalmente absurdo. Por eso, miren, Guyton es un bestseller dentro de la medicina. Hay que tener mucho cuidado y simplemente la racionalidad, el sentido lógico de las cosas va a permitir que usted tenga esa discriminación. He estado buscando y he encontrado esta referencia bibliográfica Williams de obstetricia que dice que la beta-HCG tiene esta proporción de aminoácidos. O sea, decir que la gonadotropina coriónica y las otras hormonas que están acá, la LH, la FSH, estas son gonadotropinas hipoficiarias y la DSH es una hormona tirotrófica. Estas son glucoproteínas que tienen dos unidades, la subunidad alfa y la subunidad beta. La subunidad alfa es común, ustedes están viendo. Yo no voy a decir, mira, ¿sabes qué? Tiene el mismo número de aminoácidos, 92. Se ve, de lejos está diciendo que la subunidad alfa es única. Genéticamente esto es así. La que diferencia inmunológicamente y la función de estas hormonas son estos aminoácidos que en este caso para la beta-HCG es de 145 y me remito como respaldo, porque aquí ya no podemos estar diciendo dice que, ¿no? Porque hay textos aquí, tenemos que estar seguros. Entonces, estas otras, sujeto a confirmación, no hay mucha modificación en esto, ¿no? Hay algunos que le ponen un rango, etcétera, que es muy natural, pero si fuera examen, esto vale. Esto es oficial. Yo en el examen voy a colocar, ¿no? Diga cuál de las hormonas no es glucoproteína. Entonces, será algo más aquí una hormona, entonces esa será la incorrecta. Esto es, entonces por eso es que la funcionalidad, los efectos fisiológicos de estas hormonas pueden tener acciones cruzadas por este hecho. Ya habíamos dicho en una clase, cuando hablamos de hormonas masculinas, que las células de Leydig pueden estimularse a través
de la LH, produce testosterona, pero también durante el embarazo, y en una gráfica hemos visto cómo se elevan bastante estas hormonas, pueden estimular a la LH para inducir la producción de testosterona. Es tanto así que este autor Williams habla de un receptor LH beta-HCG. Esto es lo ultimito que les estoy diciendo en la revisión. Guyton no lo dice, no lo he encontrado en los otros libros, pero ya habla de un receptor único que comparten estos para justificar estas acciones. Puedo también afirmar que en las clases anteriores decíamos que para producir el pico de LH inducido yo puedo utilizar gonadotrofina coriónica en casos de una fertilización asistida, en ese caso. Justamente por esa acción de estas dos hormonas. Ahora, también, eso lo voy a ir corroborando más adelante, durante el embarazo, la elevada concentración de beta-HCG puede inducir, porque tiene un parecido a la glándula tiroides, y aumentar los productos de secreción, en este caso las hormonas T3 y T4. Es tanto así que puede haber en una mujer embarazada 4, 5, 6 meses, puede haber un aumento ligero de lo que es la glándula tiroidea. Esto por efecto de la beta-HCG, porque es la hormona que tiene mayor presencia durante este periodo. Se originan a partir de las células del sitio tromboblasto. Tiene una vida media de 24 a 36 horas. Imagínense ustedes, la insulina, ¿cuánto de vida media tiene? Se les da vida. Hay que ir comparando. 6, 7 minutos, no es más, 5, 6. ¿Quería responder? Está diciendo que sí, no tengo razón. Concentración plasmática de 5 hasta 100.000 miliunidades por mililitro. Los valores estos están estandarizados tanto en mujeres como en hombres. Esta concentración así bajita existe y se ha visto que en la hipófisis en algún lugar se va produciendo estas hormonas sin pretender que se trate de un embarazo. Eso que quede claro, porque hay concentraciones bajas. Es normal, por eso los autores dicen desde mayor a 5, de 5. Y el pico máximo es de 100.000 miliunidades por mililitro. Aquí está la gráfica, donde más o menos a la 10ª semana, 9, 11, en algunos casos todavía, se produce el pico máximo de esta hormona. Se eleva así porque tiene que mantener al cuerpo amarillo. La beta-HCG o la HCG reemplaza la acción de la LH que en el periodo normal de un ciclo menstrual se responsabilizaba la LH, pero llega el blastocista, las células trofoblásticas empiezan a producir gonadotrofina coriónica y va estimulando hasta que tenga cierta autonomía el manejo de lo que es la placenta y las hormonas para que ese producto vaya creciendo. Lo importante es estrógeno y progesterona, que al final el cuerpo amarillo produce esas dos hormonas que van a influir en todas las repercusiones que fenotípicamente una mujer embarazada tiene. La beta-HCG, por el otro lado, genera lo que se llama la enfermedad matutina. A veces las mamás, los parientes saben. Mujer joven, náuseas, vómitos, debe estar embarazada. Aquí mismo llega, debe estar embarazada. Ese es un signo que aparece, no siempre en todas las mujeres, pero alguna vez aparece, que se utiliza como un marcador. Bueno, terminaremos esta parte. Aumenta cada 2 días hasta las 6 semanas el pico máximo. Este detalle de las dos
cada 2 días, hasta las 6 semanas, es determinante para hacer seguimientos del bienestar de ese tejido, porque puede haber desprendimiento, puede haber una amenaza de aborto, o puede ser el seguimiento de una gonadotrofina coriónica, donde interesa que nosotros, hoy día le saco una muestra de sangre, veo un valor, por decir, 10.000. Pasado mañana, ¿cuánto tendría que estar? ¿Cuánto? 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 Hoy día le sacó 10.000, pasado mañana, ¿cuánto tiene que ser? 12.000. ¿Qué? 12.000. ¿Cómo más, chicos? Acá se dice el 10%, 5% dice. Aumentado. ¿Ah? Aumentado. No he dicho aumenta un poquitito. ¿Qué dice? A ver, aumenta cada 2 días esta vez. Sí, aquí le falta eso que dice, bien por la observación, se duplica. Porque aumentar quiere decir un poquitito, un 5%, es aumento en el sentido estricto de lo que es la palabra, pero aquí se va doblando. Si ha sido hoy día 10.000, pasado mañana debe ser 20.000. Y después de 2 días hasta las 6 semanas se va duplicando esas concentraciones. Fíjense, desde 5 llegar a 100.000. Esta concentración de 100.000 es aquí, a este nivel, en su pico máximo. ¿Qué más dice la lámina? No está ahí la memoria. ¿Qué dice? No dice nada más. ¿No? Y vean cómo, en proporción a este incremento, las hormonas también van, progesterona y estrógenos van aumentando. Pero eso en realidad ya es una autonomía muy propia de la placenta. No sé, me estoy deteniendo mucho con ustedes. No sé si falta algo más de la lactógeno placentaria. Creo que es sobre todo eso. Nos sirve para hacer seguimiento en cáncer. Yo lastimosamente tengo que decir, hay algunas cosas que no necesitan grabación. Dos ejemplos. ¿Verdad? Cuando abrimos el hospital había mucha gente, soy del hospital boliviano holandés, soy casi, yo viví en el Alto Desierto trabajando. Hemos sido los gestores de la construcción del hospital, que ya tiene 26 años, miren, imagínense, y conozco la vida de muchas instituciones y gente joven, y nos llegó una paciente seguramente con problema de enfermedad trofoblástica. La enfermedad trofoblástica, los niveles de gonadotrofina coriónica se elevan demasiado y no hay que pararse, solamente es tejido placentario. Cuando se hace el tratamiento, se libera todo eso, hay que hacer seguimientos de concentraciones extra. No se llevó al estudio histopatológico y no sabemos, se perdió la paciente y después de unos 2 años aparece con metástasis. Ya era un cáncer avanzado que, no sé, por descuido de ella o de nosotros, lamentamos que esta paciente tuvo que irse de este mundo por eso. Uno se golpea, ¿quién ha hecho? ¿Por qué no hiciste? Van a ver ustedes en su vida profesional este tipo de cosas, pero no hay que descuidarse. Los detalles estos siempre tienen que ir respaldados con laboratorio, con examen histopatológico, para estar conforme, porque puede pasar cualquier cosa. Yo me cuido mucho de eso. Cualquier pieza que se manda a histopatología tiene que decir el resultado. Si está bien, seguro que va a caer en manos de otro médico y a ver si está bien. Si hay otro problema o alguna manifestación clínica parecida a la etiología de esta enfermedad, se va a excluir, ¿cierto? Pero hay que tener mucho cuidado en esa parte. Los mensajes a veces deben ser de esta naturaleza, porque ustedes se están formando para ejercitar lo que ustedes han aprendido. Se llama la profesión, que va a profesar. ¿Cuándo van a profesar eso que han aprendido? Se va aprendiendo, yo aprendí muchas cosas. Siempre me acuerdo del papá, del doctor Lobos, que lo recordamos mucho, uno de los profesores, muy carismático, daban ganas de estar en sus clases. Es decir, bueno, lactógeno placentario, esta es una hormona polipeptídica, como dice en la gráfica, que
también en las células mismas que habíamos dicho, ¿no? En los sitios cloroplasto, en una lámina les he dicho cuál es la función del sitio, ¿no? La adhesión, la penetración y la generación de hormonas. Y esta es una de ellas. 4 o 5 semanas se expresa. Tienen una vida media de 10 a 30 minutos. Y esto es lo que llama la atención. Miren, por eso lo voy a marcar así. En la concentración plasmática de 5 a 10 miligramos por mililitro. Por un mililitro. Si fuera 100 mililitros, ¿cuánto sería? Yo le pongo 100 aquí, 100 aquí, y esto se convierte en ¿cuánto? Esto se va a convertir 100 mililitros, y esto se va a convertir en ¿cuánto? Oye, chicos, creo que no, ¿están dormiendo bien? ¿Sí? Si le aumento 2 ceros a este, ¿cuánto se vuelve? 1000. ¿Y 1000 qué es? 1 gramo. O sea, la concentración es astronómica. El mismo autor que explica es la hormona más concentrada, más elevada. Ninguna hormona se eleva así. Pensamiento abstracto, pensamiento crítico. Eso está de moda ahora. No le creo, doctor, no, usted está mintiendo, no le creo nada. Eso es pensamiento crítico. Voy a verificar. Parece que no es así. Ese es pensamiento crítico. Siempre hay que dudar hasta estar seguro. Nosotros, como estudiantes, yo como profesional, por eso son de Williams, no les voy a decir a ver, estoy seguro, dudo, pero digo, está seguro, usted que son sentidos o distintos, ahora. Si Williams se equivocó, problema de él, ¿no? Yo estoy viendo lo que dice una cosa. O sea, esto es lo que pasa. Ahí tienen la secuencia. Además, quisiera llamar, y creo que la voy a llamar a esta hormona, la hormona madre. ¿Qué hace una madre con su bebé? Describe las células sustentaculares de cierto, por ejemplo, vienen células madres, se nodrizan. Yo le llamaría madre, ¿por qué? Porque le da de comer al bebé que está en formación. ¿Y eso cómo lo hace? Es una hormona antiinsulínica. Si no hay insulina suficiente, o sea, hay efectos fisiológicos que contradicen a la insulina, bloquean la acción de la insulina, ¿qué va a pasar con la glucosa? Se va a elevar, va a haber una hiperglucemia. Por eso algún autor dice a esta hormona que es una hormona diabetógena, por ese hecho. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué provoca en consecuencia esta elevación de la glucemia? Justamente le va a ofertar a ese bebé que le hace falta. Esa es la razón. ¿Se dan cuenta? Es lógico. Si el que está creciendo y no tiene dólares ni bolivianos para comprarse, espera nomás lo que le llegue. Así como ustedes más o menos. Cuando no trabajan, papi, a veces papá, ¿no? Entonces, ¿qué piensas? Pues que no tengo, estoy yendo a estudiar y vos ni te acuerdas, ¿no? Y eso es papi, ¿no es cierto? Pero depende de un sustento que les da sus papás o los tutores, ¿verdad? Entonces esta hormona es así. Hiperglucemia, pero también hay una acción ahí abajo que están viendo, tiene un efecto lipolítico. O sea, también oferta ácidos grasos al bebé para que siga creciendo. En realidad esto es así. ¿Qué más tenemos? Es una hormona que se parece mucho a la hormona de crecimiento, aunque su acción de hormona de crecimiento comparado con esta es débil. O sea, no tanto como la hormona de crecimiento, pero tiene ese efecto. Y también son parientes con la prolactina, que es otra hormona también que se parece a la hormona de crecimiento, a la lactosa placentaria, etc. Entonces, estas son las acciones de
del lactógeno placentario, que desde luego su nombre está diciendo que va a intervenir en el proceso del desarrollo mamario, justamente favorecido con otras hormonas facilitado, con acción sinérgica con otras hormonas, hasta puede haber eyección de leche, como dice el autor. Y para que en el mundo hormonal hemos visto algunas pequeñas cosas de las acciones cinéticas y antagónicas, pero si nosotros nos ponemos a estudiar profundamente, vamos a encontrar algunas explicaciones que no se pueden apreciar en una lectura superficial. Para eso están las especialidades, para eso está la especialidad que uno hace, y aún así tocan algunos aspectos que se hacen. Y aquí vemos la particularidad que tiene en la biosíntesis de las hormonas esteroides, sobre todo progesterona y 17-beta-estradiol, estrona, estriol, los tres hormonas. Lo que ayer preguntaba y les decía, mañana vamos a hablar, la placenta no tiene una enzima determinante para la obtención de hormonas estrogénicas. Me refiero a la carencia de la 17-beta-estradiol. No hay esa hormona. Por lo tanto, la conversión de progesterona a 17-beta-hidroxiprogesterona no se produce y los pasos sucesivos a estos están bloqueados. Por lo tanto, algo tiene que pasar para que siga funcionando este mecanismo preciso. Para referencia, este color nos está hablando de la zona fetal. El bebé ya, más o menos en la mitad de la gestación, va a contribuir con el aporte de productos para que pueda llegar a la síntesis de estradiol, sobre todo, ya que la placenta no puede convertir la progesterona en 17-alfa hidroxiprogesterona porque aquí le falta, ¿verdad? Entonces, esta es una parte de la coloración, es esto. La placenta es esto, y que aquí no tiene continuidad de vigencia, y esta es la zona de la corteza suprarrenal en la madre, donde se producen todos los pasos hasta conseguir los productos. Aquí, ¿dónde está? Aquí nos falta, pero aquí debemos llegar a la dihidroepiandrosterona sulfato. O sea, en este caso, esta vía tiene que llegar también de esa manera para que pueda ingresar. La glándula suprarrenal de la madre puede ofertar tranquilamente y oferta por esta vía. En el sexo masculino, en el bebé hay la producción de sulfato de hidroepiandrosterona. Como no puede hacer esto, entonces va por esta vía. Entonces eso es lo que podemos decir. Sigue la testosterona, aquí está la aromatasa para obtener el 17-beta-estradiol. No sé si está claro esto, pero la carencia es que no se produce este paso. Las gráficas a veces son prestadas y no permiten tener una explicación como el autor quisiera hacer. Ellos ven el grupo de vista y esto surge de esta manera. Entonces, la glándula suprarrenal de la madre tiene todo el sistema completo y puede llegar a ofertar y secretar estradiol. El bebé oferta sulfato de hidroepiandrosterona. ¿Hay algún texto que habla, y aquí debe estar en la lámina, que dice que la dihidroepiandrosterona sulfato en un 50% es de la madre y en el otro 50% del bebé? Eso dice. Ahora, seguimos adelante. ¿Qué tenemos? Los estrógenos. Durante el embarazo, en su expresión máxima, aumentan hasta 30 veces su valor normal. Lo único que hace es exagerar
repercusiones fisiológicas que hablábamos en una mujer en un ciclo menstrual normal. En este caso, fíjense, por ese incremento, las estructuras sensibles son aumento del útero, en este caso, como conocemos, hasta más o menos 30 centímetros aumenta el útero. Eso es lo que nosotros medimos, si puede aumentar más el tejido con base en la hiperplasia, la hipertrofia y la hiperesia. Esos efectos siguen siendo, por eso es que el útero va a crecer para alojar al producto. Un aumento del tamaño de las glándulas mamarias con mayor desarrollo en la estructura ductal. Insistimos mucho la distribución de la grasa y el aumento del estroma de la glándula mamaria. Eso lo dije y lo sigo repitiendo. Un aumento del tamaño de las mamas y tres, un aumento del tamaño de los genitales externos. Entonces así, se van a ver que se hiperpigmenta la línea alba, se vuelve más oscura. Son otros efectos fisiológicos, no justamente dependiendo de estas hormonas, sino más bien los otros efectos que se manifiestan justamente en la mujer embarazada. Lo que yo les estoy dando es un poco limitado a lo que son estas hormonas, porque el desarrollo completo de todo aquello tiene mayor profundización. Y hoy por hoy, miren, hay una subespecialidad que se llama medicina materno-fetal. Y la medicina materno-fetal justamente estudia, ve a los bebés a través de la ecografía. Esa es su especialidad. O sea, fíjense, hay trabajo por la niña. Y trabaja solamente con el ecógrafo. Tiene que tener como el endoscopio, tiene que tener su ecógrafo y estudia. Y ven las malformaciones, el líquido, cómo está, sexo, la placenta, malformaciones congénitas que pudieran haber. Todo referido al embarazo en este periodo. Cuando nace de esta medicina, esta especialidad se aleja. Eso en relación a los estrógenos. Y las funciones de la progesterona, vemos aquí lo mismo. Ya ayer hemos hecho hincapié en la desigualización y hemos dicho que es la presencia de estas células del estroma que se convierten, se agrandan, se vuelven células poligonales que acumulan glucógeno, aminoácidos, etcétera, etcétera, pero únicamente cuando hay embarazo. Eso debe ser. Puedo preguntar también en el examen, ¿no? Se produce en la fase lutea, en la fase estrogénica, puedo preguntar. Esos términos están en relación con un periodo menstrual y no tienen razón de incluir. Únicamente son responsables de la desigualización. Dice, igual que hemos dicho, inhiben la contracción, las contracciones uterinas. ¿Qué nombre le hemos puesto? Le hemos puesto un nombre, sí. Quietud, periodo de quiescencia. Este es un periodo de quiescencia. Lo que pasa es que hay muchos términos que nosotros no manejamos en nuestro léxico. Está en un periodo quiescente, statu quo. De eso son responsables estas hormonas. Obviamente que es responsable del incremento a nivel de glucosámico, que no tiene razón de ser. ¿Qué más tenemos? La progesterona secreta durante el embarazo ayuda a los estrógenos a preparar la glándula mamaria en la formación de los ácidos glandulares, devolviendo a su efectividad, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir del proceso? Y aquí vemos los niveles plasmáticos de progesterona, es decir, cómo en el embarazo hasta las 40 semanas que dura se eleva más la progesterona. Es la hormona de la quietud,
segundo lugar, estradiol, estiol, estrona. Las tres hormonas son hormonas estrogénicas. Y este esterol, la E4, que no está ni en el GAC en ningún libro, que también es una hormona que produce el PET, que hay una presencia importante, pero no tanto como las demás. Esta es la concentración, ¿verdad? ¿Qué más tenemos aquí? Este ya lo hemos visto, como los estrógenos, la progesterona aumentan, y en este caso, esto se debe aquí, los estrógenos. Fíjense, ¿dónde está la progesterona? Aquí está la progesterona. Y vamos a tocar algo más ya, porque para inducir un trabajo de parto, a ver, ¿en qué momento se va a producir el trabajo de parto? Estas hormonas, la relación de estas hormonas, estrógeno y progesterona, intervienen y favorecen el desenlace final de la OMS. Y aquí estamos viendo cómo la gonadotrofina hasta las 10 semanas es responsable de alimentar al cuerpo amarillo para que produzca estrógeno y progesterona. Y aquí estamos viendo cómo a partir de cae esta hormona, pero nunca desaparece definitivamente. Y las otras hormonas, estrógenos y progesterona, aquí están viendo los metabolitos. Se ve la proporción de producción por la placenta de estrógenos y progesterona y la beta-HCG en concentraciones bastante bajas, ¿verdad? Esta es una lámina. No sé si hay algún comentario hasta aquí. No hemos hablado de la relaxina, no les he dicho. Es otra hormona polipeptídica que se produce, no está en la lámina, que se produce en la placenta, en el cuerpo amarillo. Y esta relaxina es responsable en el momento del parto de relajar la sínfisis púbica. No se olviden que en la cabeza fetal es de hueso, el canal pélvico óseo también es hueso, y a veces no necesariamente es pues como anillo altero, a veces hay unas cabecitas un poco grandes, entonces el trabajo de parto hace que se vaya amoldando. Así es la cabeza del bebé, y las suturas, las agitadas sobre todo, pueden implicarse así para disminuir la cabeza fetal y adecuarse. Es un paso por parte del bebé, pero la madre también, esa sínfisis púbica, va relajando, y esa relajación es con base a esta hormona, a la relaxina. También relaja la musculatura uterina como un efecto pequeño en relación con la progesterona. Eso, para que no quede en el inventario, no nos ha hablado de la relaxina, no sabemos, eso no hay. Vamos a la última parte de esta clase. ¿Qué hora es? ¿Cómo andamos? Me gusta hablar y ejemplos. 8:47. 47, 20 minutos de edad, me parece. ¿Cómo andan? Unos 5 minutos nos podemos pasar. ¿Qué dice la mayoría? ¿Sí? ¿No? Por eso vamos a tener que suspender. Mire que me graba, mire lo que me graba. El parto. Siempre esperamos que tengamos un final. ¿Qué es el parto? Es la expulsión del feto una vez que ha cumplido las 40 semanas. Ese es el de término. Pero el parto incluye desde la semana 20, ahí está, ¿no? Algunos dicen de la semana 22, por un peso mayor a 500 gramos, que nazca un bebé, es un parto mayor a 22 semanas. Cuando es menor a 22 semanas se habla de aborto. Ese es el léxico, tienen que ir manejando. Mayor a 22 semanas parto y menor aborto. Bueno, tanto en condiciones normales debe durar de 37 a 42 semanas.
cuando una paciente viene y dice, hacemos el cálculo, 41 semanas, señora, falta todavía una semana, vuelve a hacer, porque todavía no es 40 en el término preciso de lo que es este periodo. Pero ¿saben qué? Los bebés se mueren más cuando se aproximan a las 42 semanas. Si el concepto dice desde las 37, ¿por qué no se interna a las 38? ¿Por qué no se interna a las 39? Por eso nosotros, la política en mi hospital es que los pacientes no deben llegar a las 41 semanas. Llega a las 40 se interna. Y lo que dice la literatura, a las 39 semanas, si hay que hacer una interrupción quirúrgica, indicada es a las 39 semanas. Todos, pero hay que comprobar, ya sea por altura uterina, clínica decimos, por la fecha de último periodo menstrual y por la ecografía. 3 criterios para decir exactamente, porque puede estar haciendo un ciclo monofásico, puede equivocarse en su periodo, no me acuerdo muy bien, la ecografía tarde, la ecografía tiene que ser desde el primer trimestre. En los primeros 3 meses de la ecografía, porque el bebé es pequeñito, cuando es grande, para el cálculo de edad gestacional no sirve. Podrás verle el sexo, la placenta, cualquier cosa, pero para la edad gestacional no sirve. Nosotros tenemos problemas serios con colegas jóvenes porque no quieren estudiar, no se les dice una cosa y no leen, no les da la gana y se sacan bebés prematuros. Y ahí sí que hay problema. Cualquier pregunta que se hay que tener mucho cuidado, se les dice por 3 cosas. Entonces, esto es lo que pasa en el parto. Una duración de un periodo de gestación hasta el parto debe durar 9 meses solares, porque nosotros siempre manejamos, o 10 meses lunares, 40 semanas o 280 días. Esto adecuándonos a las 40 semanas, como decimos aquí, 40 semanas. Pero puede ser más o puede ser menos, pero 40 semanas. Pasa eso y así nosotros calculamos. El embarazo de término los ratifica ahí abajo lo que es. Bien, ahora vemos qué cosas más hay para esta nota. Esta gráfica es interesante. Cuando una mujer entra ya en el trabajo de parto, lo primero que ocurre es la eliminación del tapón vaginal. Va a la consulta y el doctor ha botado este moco, no he sabido, ya debo estar. Y las que saben más de esto, porque son las suegras. Y hasta cuando andate al hospital, ¿no? No, doctores que no quieren convencer. Este es uno de los primeros pasos. Y cuando el parto está ya con contracciones, nosotros dividimos en 3 periodos. Esto es clásico, ¿no? El periodo dilatante, el periodo expulsivo y el alumbramiento. El periodo dilatante se refiere a la evolución del cervix, el cuello uterino. Este es el periodo dilatante del cervix, donde aquí está cerrado, 0 de dilatación. Aquí está, fíjense ustedes, aquí hay una distancia, ¿no? Este es el cuello normal. Pero como hay contracciones, entonces se va aplanando esto, bordado y dilatación de 1 centímetro. El centímetro no varía para nadie. Otra cosa que ustedes, si nosotros medimos con un caliper, vamos a encontrar que hay dedos más delgaditos, un poco más. Pero es relativo todo. Creemos que todos tenemos el mismo diámetro en cierta edad y colocamos el dedo en el contacto vaginal y valoramos si está en 1 centímetro. Tiene que llegar hasta 10 centímetros cuando se introduce por el canal vaginal y se hace esto, ¿no? Entonces, el cervix hace esto, ¿no? Se dilata así y se nota ese adelgazamiento. Pues, a eso se llama periodo dilatante. Ese es el primer periodo del trabajo de parto, ¿no? Eso. Luego, el periodo expulsivo
se refiere al nacimiento mismo. Cuando el borramiento 100% se dice cuando todo está borrado, y cuando hay una dilatación se llama periodo expulsivo. Dilatación 10, estamos en el periodo expulsivo. Pero no es pues como abrir una puerta y el bebé nace, ¿no? Sino es un canal que no es tampoco un tubo, sino la pelvis tiene una inclinación así, una curvatura que el bebé tiene que arreglarse para poder desprender la cabeza. Cuando estamos hablando de un productor encefálico, porque el bebé también puede estar sentado, puede estar echado de costado, o sea, todas las posibilidades están sentadito con los pies extendidos. O sea, todas estas posibilidades se pueden presentar al final. Cuando ese bebé está en situación transversa, está sentado por primera vez, hay que operar, es necesario. Para eso no se necesita mucha ciencia y eso es lo que siempre nosotros queremos, ¿no? Dice, es una paciente indigesta pelviana, quirófano, ¿qué ciencia va a ser? La ecografía 40 semanas, listo. Pero cuando vienen otras posiciones, ya porque ha tenido su bebé anterior, ya es el canal que tiene la viabilidad previa, puede ser que no sea cesárea, aunque otros, pues ahí está, como quieras, ¿no? Cesárea, pero ahí la posibilidad. O una paciente que ha tenido 2 o 3 partos, eso va a ir, y está sentado sobre el baile. Pero ese ya es tema de la especialidad, ¿verdad? Eso. Ahora, en el periodo dilatante, ¿sí? En ese periodo, hay fases. Esto es de yapita para ustedes, ¿no? Yo debería terminar mi clase aquí, nada más. Pero esto es de yapita. Entonces, en el periodo de dilatación, cuando llega a 2, de 0 a 2, hay una fase latente. ¿Qué es el periodo de la fase latente? Puede estar horas, un día, 2 días, puede estar así, fase latente. Cuando ya llega a los 4 centímetros de dilatación más o menos, ya se entra en un periodo que se llama la fase activa. Aquí considero desde 8 fase activa, donde hay una contracción inicial más frecuente y luego hace una fase de mayor aceleración, la máxima pendiente, y luego hay una pequeña desaceleración hasta llegar al segundo periodo, que es el periodo del nacimiento. Teóricamente esto se acepta, pero en la práctica, jóvenes, nosotros no somos tan académicos, porque hay una paciente que está parturiendo aquí, el doctor tiene que entrar a operar, o así. Entonces, no catalogamos esta parte, esto es teórico, pero no catalogamos en la práctica, nosotros no manejamos así. Fase dilatante, periodo expulsivo, y cuando se ha producido el parto hablamos de alumbramiento. No es lo mismo decir alumbramiento con nacimiento, por si acaso. Algún periodista va a decir, sí, esta mañana se ha producido un alumbramiento de sexo masculino. Está loco, ¿no? La placenta, que yo sepa, no tiene sexo. Pues hay que tener propiedad, ¿no? Propiedad es el nacimiento del bebé y el alumbramiento es el desprendimiento, la expulsión de la placenta. Este cuadro que está a mi izquierda o a mi derecha, ¿no? Es el partograma de la Organización Mundial de la Salud modificado. Inicialmente esto tenía otra forma de manejar, y esto es lo que nosotros manejamos cuando una paciente ingresa al servicio de ginecología. Nosotros admitimos cuando entra en el periodo activo, en la fase activa, porque este esquema está hecho para eso. Fíjense ustedes, aquí está, bueno, los datos generales, cuántos partos han tenido, aquí se registra la hora de ingreso, 4 de la mañana seguro, la frecuencia cardíaca del bebé, líquido amniótico, aquí moldeamiento craneal. A veces pierden líquido y hay que ver si es claro, si está color verdoso, ya está después operando, ¿verdad? ¿No? Y aquí nos está hablando del descenso de la cabecita, ¿no? Y esta es la dilatación, eso que hemos dicho.
Aquí esta paciente ha ingresado a esa hora y tenía una dilatación de 6 y estaba en el... ¿Qué plano estaba? Estos son planos no bien consensuados. Esto es una nomenclatura que se quiere implantar, pero no se ha podido. De todas maneras, nosotros manejamos primer plano, segundo plano, tercer plano, que los equivalentes más o menos son estos, al invertido esto, ¿no? Primer plano, segundo, tercer plano, donde se produce el periodo de expulsión. Este es el descenso de la cabecita. Eso del primer, segundo, tercer plano lo van a ver en obstetricia, el descenso de la cabecita. Ya está en tercer plano, está en expulsivo, ligado a lo que es dilatación y borramiento al 100%. Y estas marcas así se refieren a las contracciones. Cuando son puntitos, aquí se puede llenar con puntitos, también puede llenar. Se refiere a que esas contracciones, ese es el código, a eso hemos llegado. Esto no es ciencia ficción nada, sino que cuando son puntitos se habla de 20, menor a 20 segundos, ¿no?, de duración. La duración normal podría ser esta, de 20 a 40 segundos de duración. Y estos que están pintados totalmente de negro son mayor a 40 segundos de duración, que dura el trabajo del parto. Ahora van a ver algunas contradicciones. Esto es la presión arterial, la temperatura, etcétera, etcétera. La orina, el volumen, lo monitorizamos. A veces por el trabajo, pues algunas cosas no se hacen como se debe hacer. Tenemos muchos estudiantes. ¿Las 9? ¿5 minutos más? ¿Sí? Entonces, algunas veces, no monitorizar, pese a que tenemos estudiantes internos, tenemos dos médicos y los residentes, que son 9, que están distribuidos, 2 residentes, 8 en la guardia, trabajos pesados. No hay demasiados pacientes como ustedes se imaginan, pero una sola paciente si quiere hacer historia clínica, sentarse, tomar la presión, temperatura, todo eso. Hablar, eso lleva más o menos unos 20 minutos. Y llenar todo eso en la historia clínica tiene su tiempo. Esto tiene que estar lleno. Y aquí, fíjense ustedes, se anota a qué hora ha sido el parto. Esta lámina está mucho mejor. ¿Cuántas contracciones es esto? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Cuando todo está pintado es de más de 40 segundos. Cuando son puntitos, menor a 20. Cuando es raya son de 20 a 40 segundos de duración. Estamos hablando de la duración de la contracción uterina. Creo que no se dice esa parte. Contrae el útero y tiene que volverse duro, una forma de decir, hasta 20 segundos, puntitos. De 20 a 40 segundos, líneas, y de más de 40, todo oscuro. Así se fija. Yo les he invitado al hospital. Todo eso que estoy diciendo se ve en el hospital y está. Entonces, para eso sirve, para poner en práctica y preguntar los hechos que estamos haciendo. Esto es lo que pasa. Y al finalizar el parto, hay que anotar esto, ¿no? Parto vaginal, espontáneo, nosotros decimos parto eutóxico, ¿no? A la hora nacido vivo peso. Y aquí falta un dato que se llama APGAR. El APGAR es la puntuación con que nace el bebé. Generalmente entre 8 a 9 es un APGAR. El APGAR es una puntuación que los neonatólogos manejan, los especialistas en recién nacidos manejan y le dan una puntuación. Cuando el APGAR es de 4 o 5, todo el mundo entra en taquicardia, porque alguien va a venir a cuestionar por qué su bebé ha nacido así mal. Y realmente es un problema, nos cuidamos mucho. La obstetricia es una ciencia muy bonita, pero tiene estos problemas, como en cualquier ciencia. Los anestesiólogos igualitos, los cirujanos, todos iguales. A eso nos hemos metido. Bien, ya para terminar, hace muchos años, fíjense, cuando habla de duración de las contracciones, ¿sí? Duración, resulta que cuando se ha empezado con la obstetricia, hay un médico
que se murió de con los tuve la suerte de conocer, se llama Caldeiro Barces, él es uruguayo, y en homenaje a él se ha creado el Centro Latinoamericano de Perinatología, que está en Montevideo, Uruguay. Tuve la suerte de ver ese edificio, no he hablado con la gente. Entonces, el señor ha dado las pautas de lo que es la obstetricia. Antes eran como animales nada más, las parturientes, etc. No sabía nada, nadie sabía. Se le empezó a estudiar las contracciones y en honor a él y en honor a la ciudad se considera, por ejemplo, las unidades Montevideo. ¿Por qué las unidades Montevideo se dan cuenta? Porque es la ciudad donde se estudia. Estas imágenes, estos picos son contracciones uterinas. Y aquí dice, por ejemplo, a las 30 semanas, bueno, un embarazo de 30 semanas, hay contracciones aisladas, ¿no? Aparecen. Luego, a las 30 semanas, algunas contracciones aparecen. Se llaman contracciones de Álvarez, así se llaman. Cuando ya las contracciones son más evidentes, se llaman las contracciones de Braxton-Hicks, se llaman. Y luego, cuando ya entra en un periodo de embarazo de término, entonces aumentan las contracciones. Y aquí vemos, al comienzo de la dilatación deben haber 3 contracciones. Doctor, mire, tengo bebé, vivo, ya señora, ciencia. Usted va a ponerse la mano aquí en la pancita en 10 minutos, 10, no 1, 10 minutos. Por eso en obstetricia, ¿cómo está la actividad uterina? Está en 2 contracciones, le han puesto los 10 minutos la manito para ver la duración. Entonces, en efectivamente se registran las contracciones, pero no se registra la duración. De esa parte quisiera que entiendan bien. Actualmente, nosotros en el hospital manejamos con la duración, cálculo de duración de las contracciones. En este caso, se está viendo la intensidad. Esto se mide con un tocógrafo que nos mide la intensidad de las contracciones. ¿Dónde están las unidades Montevideo? Bueno, las unidades Montevideo, dice esto, se multiplica la frecuencia de las contracciones en esos 10 minutos por la intensidad de la contracción. Vuelvo a repetir, la frecuencia de las contracciones por la intensidad de las contracciones. Del parto no le tomamos importancia, pero ya en el comienzo de la dilatación, aquí hay 3 contracciones, aquí no sé, aquí parece que fuera 40, ¿no? ¿Sí? 40, digamos, nos ponemos de acuerdo, que sea 40. 4 por 3, 12, ¿no? Entonces, hablamos de 120 unidades Montevideo. Aquí está, miren, unidades Montevideo, aquí está. Entonces, cuando hablamos del inicio del trabajo de parto, ya con 120 unidades decimos, esta paciente ya está en trabajo de parto. Cuando está en una fase activa real, fíjense, multiplicamos, aquí hay 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y aquí, ¿cuánto está? 50, 40, digamos 40. 4 por 4, 16. 160, está en franco trabajo de parto. Y si nosotros consideramos que es 50, 5 por 4, 20. Está en franco trabajo de parto, hay buena actividad. Y obviamente en el periodo expulsivo, cuando el bebé ya está perineando, decimos, en la posición ginecológica, el bebé en la cabecita del bebé, las contracciones aumentan y pueden ser hasta 5 contracciones, 4 o 5 contracciones que van a determinar finalmente, y aquí estamos hablando de un mecanismo de retroalimentación positivo. Más contracción, más contracción. Pues esto es lo que pasa con el tema de las unidades Montevideo. Si hoy día se acuerda que las unidades Montevideo son el número de contracciones multiplicado por la intensidad expresada en milímetros, si es mayor a
120 unidades Montevideo, estamos en franco trabajo de parto. Eso es lo que dice. Lastimosamente están en mis otras láminas. Aquí estamos viendo, ¿no? Periodo dilatante exclusivo alumbramiento, porque lo que decía, está el dedito, aquí está, el talón, se toca, perfectamente se toca el cervix, pero el cervix es como la orejita, así, en el embarazo, ¿no? Así blandito. Cuando una mujer no está embarazada, se vuelve más o menos como la punta de la nariz, así, ¿no? Encontramos eso, ¿cómo está ese paciente? El cervix, ¿cómo está? ¿Está reblandecido? Embarazo. Consistencia dura, no embarazo. De entrada, ¿no? Eso decodifica, se decodifica así. ¿Qué más tengo aquí para mostrar? Creo que va a estar el periodo dilatante, hemos hablado de eso. Este es el periodo, está perineando, el bebé está así. Anteayer nomás hemos tenido, ¿qué día? Aquí estamos aquí, es el marzo del turno. Y yo estaba en piso, cuando está en piso uno pasa visita. Cuando está en emergencia se atiende más. Me llama porque el colega entró a cirugía. Doctor, está sangrando la paciente. Pulso, 105. Ya, ahorita en este momento veo palidez. En este momento te consigues 2 paquetes de sangre, pásale esto, hemos provocado de todo. Pero cuando tú trabajas tienes que tener algo que te oriente. Yo me manejo con el pulso. Les tomo el pulso, y si el pulso está bien, entonces alta, está bien. Pero si el pulso está acelerado, listo. Como que en la visita he encontrado, ya fue, pero hablando bien. Evolución, ¿cómo es el interno? Tiene 80 latidos por minuto. No, 115. Mal. Bueno, estoy equivocado. La siguiente paciente, otra vez 76. Y pulso 124. Ya, 1000 veces más a hacer. Debo evolucionar bien a los pacientes, que no puede ser. Y nosotros estamos así altas pensando que comían. Entonces hay que ir ajustándoles. Hay algunas cosas. Palidez, pulso, en la parte obstétrica, porque se maneja sangre. Eso es jóvenes. ¿Qué más tengo aquí para mostrarles? Creo que no hay más, está el periodo dilatante. Nuevamente las unidades en Montevideo en una imagen más cristiana, donde se metería y la lactancia, no sé, que voy a preparar sobre un videito y se los voy a pasar para que no quede nada. Muchas gracias por examinarme de esta manera realmente fascinante. ¿Cómo es ocioso?